Hola, ¿qué tal estáis? Hoy daremos una clase teórica para conocer mejor las harinas, de qué tipos hay, cómo clasificarlas y para qué usarlas. Haremos un repaso desde la harina floja hasta la harina de gran fuerza. Os dejo esta tabla orientativa para que sepáis diferenciarlas. Y aquí tenemos las dos que más se usan para repostería. Para que veáis lo diferentes que son y podáis diferenciarlas sin mirar la etiqueta, os voy a enseñar un truquito. Cogeremos un puñado de harina y lo apretaremos con la mano bien fuerte. Al abrir la mano veréis que la harina de fuerza perderá su forma, en cambio la harina floja se quedará apretada en un bloque. Ahora estudiaremos un poquito cómo funciona la harina floja. Floja, común, todo uso, la podéis leer de muchas formas. Vemos que la llamamos así porque tiene muy poquita proteína y por lo tanto muy poco gluten. Si en el paquete de harina no aparece indicado la cantidad de fuerza que tiene, mirad la información nutricional. Podrás leer la cantidad de proteína por cada 100 gramos. Ese número es el porcentaje que vamos a usar para clasificar la harina en la tabla. La harina floja tiene gluten, pero muy poco. Podremos usarla para recetas con mucha cantidad de grasa mientras no sean masas fermentadas. Quiere decir que la podremos usar para masas tipo bizcochos, galletas, magdalenas. Deberemos mezclarla el mínimo tiempo posible, lo suficiente para que se integre en la masa. Si lo batimos muy rápido o durante mucho tiempo, el gluten que tiene se va a activar y va a ser una masa seca y dura. En recetas anteriores hemos visto que tanto a mano como a máquina el batido debe ser muy suave y lo más corto posible. También lo vimos en los profiteroles, que es una masa escaldada que se usa harina floja. En este caso vimos que cuando cocimos la harina con los demás ingredientes, después juntamos los huevos y lo hicimos muy despacito, mezclando lo suficiente para que se integre. La siguiente que vamos a ver es la harina de repostería. Tiene un poquito más de proteína y actúa bastante similar a la harina floja. Dependiendo de la marca de cada harina, la harina de repostería puede estar un poquito más cerca de la harina floja que de la harina de media fuerza. De media fuerza, la que llamamos panificable o panadera, que como su nombre indica está pensada para hacer pan. Hay varias medidas para las harinas panificables, dependiendo el tipo de pan que sea o la receta que estáis leyendo. Pero sin complicarnos, si vamos a hacer pan normal, entre 170 y 180 suele ser la medida para la harina panadera. Si la necesitamos, podemos hacerla en casa. Para una receta como los croissants que nos pide de media fuerza, mezclaremos mitad de floja y mitad de fuerza. Y seguimos estudiando con la harina de fuerza. Como hemos dicho antes, esta harina es ideal para masas fermentadas, que además se le añadan huevos, leche, mantequilla, una cantidad generosa de grasa. Tiene la capacidad para aguantar todos esos ingredientes y se desarrolla perfectamente. También es perfecta para cuando hacemos fermentaciones muy largas. Ya lo vimos en la receta de la masa de pizza. Y no nos confundamos, el amasado que hagamos no dependerá del tipo de harina, sino de la cantidad de hidratación que tiene la masa. El amasado tradicional es para masas más densas y duras y el amasado francés es para masas que son líquidas y más pegajosas. Para comprobar que el gluten ha desarrollado correctamente hay que hacer la prueba de la membrana o la prueba de la camisa. Si la masa está lista tendrá mucha elasticidad y no se va a romper. Por eso es tan importante el amasado y el reposo. Cuanto más fuerza tenga la harina, va a ser más laborioso amasarla. Esa fuerza que tiene va a hacer que se retraiga y nos va a costar mucho más hacerla elástica. En otras recetas ya hemos visto que tanto en el amasado como al hacer la forma de la pieza, a veces nos cuesta porque se rompe y se agrieta. Así que, como hemos dicho siempre, cuando os pase eso, dejarla 2 minutos, 5 o 10, lo que os haga falta y seguir amasando. Podéis visitar todos mis vídeos y ver el paso a paso de cada receta. También debemos saber que cada harina funciona de una manera distinta. Esto lo vimos en la receta del pan de mini hamburguesas, donde pusimos la harina y los demás ingredientes y cuando echamos la leche dejamos un poquito para amasar más tarde. Si está muy húmeda nos va a sobrar ese poquito de leche y si está seca nos faltará ese poquito y quizás un poquito más. Dentro de las harinas de fuerza existe la harina de gran fuerza,
que funciona con los mismos principios que la harina de fuerza, pero la usamos para bollerías o para panes que necesitan mucha fermentación y se le añade mucha cantidad de grasa. La harina de trigo es la que más gluten nos proporciona, pero existen muchos tipos más. Dentro de cada harina podemos encontrar la harina blanca, que está refinada, o la harina integral. Las harinas integrales vienen del mismo cereal que la harina blanca, pero actúan de otra manera. Su sabor y potencia es más fuerte y la estructura es más densa y dura que la de la harina blanca. También contienen todos los nutrientes de los cereales, con lo que la harina refinada se le eliminan en el proceso. También nos encontramos con harinas de legumbres, variaciones de trigos, arroz, maíz, y dentro de estas hay muchas variedades. Por ejemplo, la harina de maíz puede ser blanca, amarilla, tener varios grosores y procesos de molienda. Incluso tenemos harina de maíz morado, que se obtiene de un maíz que de forma natural le da este color tan precioso. Este tipo de maíz es muy usado para hacer la famosa chicha morada, típica de Perú. Debemos saber que las harinas no se clasifican de la misma manera en todos los países. Se usa otro tipo de numeración para valorar la fuerza o el grado de refinamiento. Esto ya lo vimos en la harina especial para pizza, que es de gran fuerza y además muy refinada, tipo 00. Si conocemos bien las harinas podemos darle el uso que se merecen. Y no nos engañemos con los preparados comerciales. Si miramos la composición encontraremos harinas comunes con impulsores, gasificantes y otros estabilizantes. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete y compartiremos una receta nueva cada semana. ¡Hasta luego!